Buenas noches. Disfrutando de este frío. Estamos ahí a condición de este frío canicular. Esto sigue en aumento, esto es puro calor humano. Sí. Bueno, experiencias, comentarios, vivencias, algo que nos haya ocurrido en especial esta semanita. Vamos a tener enseguida 2 semanas de pausa forzada. Pero el miércoles la Pero el miércoles es la de los molinos, eso sí es cierto. Los miércoles, este miércoles, los últimos miércoles de cada mes en el Centro Comercial Los Molinos hacemos una charla abierta al público a las 7 de la noche. Esta vez vamos a hablar de el servicio o el vicio de ser. Sí, ese va a ser el título de la charla. Bueno, entonces desde ya muy cordialísimamente invitados y ojalá lo de siempre. Invitemos gente, le contemos a otras personas, en fin, porque la idea es seguir creando redes. Bueno, entonces, ¿alguna experiencia, alguna cosa en especial? Yo creo que la semana anterior ocurrieron cosas muy bonitas en esa meditación. Yo creo que se nos dieron cosas que yo intuyo que muchos de ustedes captaron, se dieron cuenta que hubo un momento muy especial donde realmente nos conectamos con cosas muy, muy bonitas y que vale la pena que compartamos, porque ese es el ejercicio mayor. Así que esa es la pregunta. Ya por cierto está montada, ¿no? Eso es una velocidad tremenda la que tenemos hoy con esta artista de los computadores, así que otra vez muchas gracias, Gloria. Bueno. Entonces, comentarios. Estas que hablas, Bueno, entonces si no hay comentarios, yo pregunto, ¿qué es esto de espiritualidad? Si a alguien le hablan de espiritualidad, denme una palabra con la que asocien espiritualidad. Una palabra, no más. conexión. Conexión. ¿Qué más? Trascendencia. Conciencia. Conciencia, trascendencia. Fortaleza. Fortaleza. Luz. Eso, luz. Una cualidad o una virtud del alma. Está bien, usted siempre me da trampa, yo digo una palabra y dice como 3, pero bueno, virtud, pongamos aquí, listo, virtud alma, pues. Te regalo nombre Pablo. Alma. Dios. Dios. Sí. Camino. Camino. Paz. Paz. Experiencia. ¿Cómo? Experiencia. Experiencia. Bien. En ese camino de la espiritualidad, es muy difícil de recorrer todas estas cosas que acaban de decir ustedes, ¿o no? Pues algo sencillo, ¿ustedes qué piensan? No es difícil. Lucero, estás que te hablas, a ver, dale. ¿Quién dijo por ahí algo? Tú, dale, Margarita. Ay, Alejito, pero es que como, mira, estuve por fuera como 3 semanitas, me cuesta mucho no venir porque estoy en Bogotá, estoy estrenando una nieta. No, eso es espiritualidad. Pero entonces llamé a Mariela y me contó de la semana pasada la tarea y te cuento que lo más lindo es que aunque estaba allá, yo sentía tanta conexión con el grupo y yo decía, bueno, si es gracia, si la palabra que vamos a trabajar o lo que vamos a trabajar es gracia, yo me levantaba con esa palabra y yo hacía que todos mis actos estuvieran revestidos por gracia. Yo no sé qué es la gracia, yo no sé, pero yo decía, tiene que ser algo que se siente muy rico por dentro, como que se siente tan chévere y como que yo tengo que reflejarla en mis actos. Entonces yo por la mañana decía, gracias, que esa palabra es tan grande, y entonces cada acto que tenía, por pequeño que fuera, así fuera como darle el tetero a la nietecita, así sea jugar con ella, bañarla, hay cosas simples que hice porque lo que estaba era muñequeando, pero en todo yo lograba poner algo en el yerno, en mi hija,
Tan Entonces, importante eso es que te dicen después gracias, ¿no? Que cuando pueden hablar ya no. pero no, yo no sentí como gracia, como de que me dieran gracias, no, yo sentía la gracia de adentro, Ya, o sea, ya. yo me sentía gracia era por dentro, no era para que me saliera. Bien. Entonces, pues mejor porque era un sentimiento muy lindo y espiritualidad, Alejito, pues a mí me suena de verdad muy grande. Me suena tan rico, pues, como una sensación tan agradable como si estuviera despegadita un poquitico del piso y pudiera sentir esa trascendencia y esa conexión mucho más grande. Por lo menos cuando a uno le hablan de espiritualidad, la gran mayoría de las veces uno asocia espiritualidad con algo religioso, ¿no? Y ustedes podrán pensar que habrá espiritualidad sin que necesariamente se ligue a la religión. Sí, la verdad. Claro. ¿Sí o no? Sí. Es que despertar la conciencia, ¿no? No es mirarla desde ningún punto de vista religioso, que son como unas normas o unas pautas, sino despertar la conciencia te lleva a la espiritualidad. Yo pregunto, vamos a ir orientando esto. Si hablamos de espiritualidad, ¿ustedes sienten que esa palabra sea muy densa o al contrario muy sutil? Sutil. Yo creo que en eso no tenemos ninguna discusión, ¿cierto? Lo sutil es lo que tiene muy poca o mucha materia. Poca materia. Entonces digamos que poca. Y si tiene muy poca materia, tendrá mucha más energía o menos energía. Más energía. Más energía. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Si yo preguntara en esos mismos términos, la espiritualidad, ¿ustedes la asociarían con elemental, oscuridad o luz? Luz. ¡Qué maravilla! Vamos bien. Ok. Entonces, hago este paréntesis, dejo esto aquí un momentico y vámonos aquí a lo denso, a la materia, a lo físico. Hemos dicho que la materia, esto, está constituido en 99.90 y algo de vacío. ¿Sí? Vacío. Si eso es así, eso significaría que la materia en realidad es muy sutil y tiene poca materia y tiene mucha energía y a lo mejor hay mucha luz ahí también. Entonces esto se complicó, porque uno podría decir que la materia es parecida en ese caso a la espiritualidad. Pregunta. Si es así, sí, ¿no? Bajo estas circunstancias parecería, y esto es lo que nos ha dicho la física moderna, que la materia es prácticamente vacía. Y entonces, ¿quién crea la materia? Para que se vea de esa manera, así densa. Si dijimos es 99 punto, vacío. Como el que la observa. Pues eso, el observador. Entonces el observador es el que hace que una partícula en un momento determinado se comporte como una onda o una partícula. Normalmente cuando surge la posición del observador, entonces esa partícula se precipita y se forma eso que vemos nosotros desde los órganos de los sentidos, ojo, desde los órganos de los sentidos como algo real, pero es real, insisto, desde los órganos de los sentidos. Y aquí viene otra cosa todavía más complicada. Lo hemos dicho y lo hemos demostrado muchas veces que los órganos de los sentidos nos engañan y que lo que vemos no es la realidad, que lo que escuchamos no es la realidad, que lo que percibimos como aroma tampoco es la realidad. Y entonces, porque se supone que nosotros somos los observadores y vivimos desde los órganos de los sentidos para poder que ese observador genere esa partícula que se precipite y genere la materia.
Sí, dime. Yo la espiritualidad no la veo, pues no la veo, la siento, pero no la veo. Para mí es algo abstracto. No lo veo en ninguna parte. Bien. La siento, pero no la veo. ¿Y si no la ves, no existe o sí existe? La siento, pero no la veo. Bien, eso es bien interesante. La sientes, y si yo te digo desde dónde la sientes, ¿qué me dices? Desde el Mira lo que tú estás haciendo, ¿cierto? Tú dices, yo la siento como, pues, y te tocas aquí, no dices, yo la siento, ¿cierto? O sea, no le metes mucha razón, sino que le metes mucha más intuición y mucho más corazón, mucho más centro. Y si se mira desde ese centro, sabemos, bueno, que es el cuarto centro y que es el cuarto chakra y que desde ahí se están movilizando muchísimas cosas, ¿es verdad? O sea, que esa razón es bien importante. Ella no la ve, pero la siente, y no porque no la vea deja de ser real. Uno no puede negar que la espiritualidad existe porque no la vea, y en realidad, por lo menos desde nuestros órganos de los sentidos, no la podemos describir. Si utilizáramos las herramientas que utilizamos en el común de los días, ojo a lo que estoy diciendo, para relacionarnos. Es decir, en el día a día nosotros nos comunicamos desde los órganos de los sentidos. La pregunta, si eso es cierto, es: ¿podremos ser espirituales si nos estamos comportando desde los órganos de los sentidos, es decir, desde la cotidianidad? Sí. Sí. No. No. A ver, Jairo. Lo que pasa es que ese tema es muy complejo. Bien, eso. Yo le voy a decir mi apreciación. A ver, dice. Como el ministro acá, porque aquí lo que yo vivo aquí, no he visto sino experiencia de Dios. Y la espiritualidad es eso, es una experiencia de Dios. Entonces, cuando es una experiencia de Dios, es tangible. Totalmente, es que aquí lo hemos vivido, aquí lo hemos puesto más como ejemplo. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de la razón, si usted mira objetivamente, ve que aquí se han producido una o más experiencias de Dios. O sea que esa espiritualidad, si la ve usted. Me encanta esa definición que estás dando. Pero Una experiencia de Dios. de conciencia que usted tenga sobre el concepto de espiritualidad, eso es muy diferente a religiosidad. Eso. Entonces aquí viene la otra pregunta con esa definición. ¿Alguien que sea ateo podrá tener una experiencia espiritual? Sí, claro, desde su punto de vista. ¿Cierto? Y el ateo, sin embargo, no tiene una experiencia de Dios aparentemente. Generalmente el ateo dice, por Dios que no creo en nada. Es teórico, ¿no? Fui a buscar a Dios y no lo encontré. Algo así. ¿No? Igual que dijo Hitler, Dios amor, ¿Dios qué? Dios amor. Dios ha muerto. Dios mío. Bueno. Entonces miren lo que está ocurriendo acá. Decíamos, si lo miramos desde los órganos de los sentidos, que nos engañan un poquito, es posible que si tratamos de buscar la espiritualidad como normalmente nos relacionamos con nuestro entorno y con los seres que nos rodean, nos dé mucha más dificultad. Porque los órganos de los sentidos precisamente están en un patrón vibracional mucho más bajo que eso otro que todavía no estamos denominando con alguna palabra especial, pero vemos que es una frecuencia mucho más baja, ¿sí? Más superficial. Eso significaría entonces que para poder desarrollar la espiritualidad tenemos que vibrar en un patrón más alto, ¿o no? Sí, claro. ¿Vamos de acuerdo ahí? Y si tenemos que vibrar en un patrón más alto, observen lo que ocurre. Un señor ahí medio conocido, que estaba ahí desocupado de vez en cuando, se le ocurrió hablar de la relatividad y fuera de eso, de la famosa ecuación, ¿sí? Y ese señor nos dijo que desde el punto de vista de lo que conocíamos, nada podría ir más allá de la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Imaginemos esto. Hay un cohete que puede ir
a 20 kilómetros por segundo. Eso es una barbaridad. Recorrer, imagínense, irse uno de aquí al Alto de Las Palmas en un segundo. Pero aún así es infinitamente pequeña esa velocidad al lado de esa velocidad de la luz, ¿no? Y este señor demostró algo muy interesante. Vamos a ver si vamos hilando aquí. Yo voy a hacer aquí un paréntesis para que no se nos haga muy complicado. Este señor entonces dijo esto: si supongan ustedes que este es un carrito, ¿así se pinta un carrito? No. Igualito. Eso, yo no sé si va para allá o para acá, pero bueno, supongamos que este es el frente. Y entonces normalmente nos enseñaron a que la flecha del tiempo va en un solo sentido, va hacia el futuro. Y pongo un ejemplo muy claro. Ustedes baten un huevo, pero ustedes pueden tener ese huevo y llevarlo hacia el futuro, pero lo pueden llevar a desbatir el huevo, por lo menos no desde lo que normalmente estamos manejando. Pero además de eso, si este carrito fuera a la velocidad de la luz o cercano a la velocidad de la luz, llega un momento en que no se ve así, sino que se achata, es mucho más pequeño, ¿sí? O sea que es como si, en el sentido en que va, ojo a esto, aumentando la velocidad, se comprime la materia y hay más densidad de la materia, ¿sí? Obviamente si yo comprimo es mucho más denso, ¿sí? No se me vayan a perder aquí. Y esto no es una clase de física cuántica ni nada de esas cosas, pero es para entender un poquitico hacia dónde vamos. Si esto es así, si esto se reduce en la medida en que vamos aumentando la velocidad, en esos mismos términos, supongamos que esta es espiritualidad y esta es materia, si habláramos en términos de velocidad, ¿qué creen ustedes que iría más rápido, la materia o el espíritu? El espíritu. Definitivamente, ¿cierto? Velocidad, esto, menos velocidad. ¿Sí es así o no? Sí. Me encanta la cara que van poniendo. Bien, ¿eso qué significa? Que, pongámoslo en un ejemplo bien claro, un astronauta se va a un sitio que está a 4 años luz de la Tierra, eso es una barbaridad, ¿sí? Y resulta que él tenía un gemelo, y él llega a la Tierra después de ese viaje, ida y vuelta, y encuentra que su gemelo ha envejecido enormemente comparativamente con el tiempo que para él transcurrió. Esto es una ley de la física, esto no, o sea, no me lo inventé yo, esto ya está más que descrito. ¿Entienden eso que les estoy diciendo? Si ese astronauta estuvo viajando todo ese tiempo a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz, posiblemente no a la velocidad de la luz porque se desintegraría según esa teoría de Einstein, pero por lo menos muy cercana a la velocidad de la luz, ese astronauta cuando regrese va a encontrar mucho más envejecidos a los que se quedaron aquí. Es decir, aparentemente el tiempo para estos evolucionó muchísimo más rápido que para ese que estaba ya moviéndose a la velocidad de la luz. Más fácil, alguien está disfrutando enormemente de la rumba y se le hace muchísimo más cortico el tiempo que para ese que se quedó en la casa aburrido, trapeando la casa, yo qué sé, ¿sí? ¿Es así o no es así? O sea, definitivamente el tiempo es relativo y lo que nos decía Einstein tiene mucho sentido, pero entonces ¿esto qué puede tener que ver con espiritualidad? La pregunta es, ustedes dijeron, en la medida en que vamos incrementando o acercándonos al espíritu, esa velocidad va aumentando, y eso significa, en términos de conciencia, que la conciencia aumenta o disminuye. Por supuesto, aumenta. Y eso, dicho de otra manera, significa que para llegar a conectarnos con la espiritualidad necesitamos un nivel de conciencia mucho mayor. Porque si no tuviéramos este nivel de conciencia,
y tratáramos de acercarnos a esta frecuencia tan altísima que es de espiritualidad, simplemente nos destruimos. Así como la velocidad, el objeto que se acerca a la velocidad de la luz. Es decir, tenemos que prepararnos para conectarnos con esa espiritualidad. Si esto no fuera así, simplemente no aguantamos semejante voltaje, digamos, ¿sí? Para utilizar alguna expresión ahí más sencilla. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer para que se eleve la conciencia y nos estemos acercando acá? Hemos dicho que tal vez lo que más pesa para nosotros es que el pasado, ¿sí? Y el pasado, en términos de esta expresión, resulta que también es relativo, ¿sí o no? Nos dijeron el pasado, el futuro no existe y estamos viviendo en un eterno presente y existe un único solo tiempo. Aquí esto se va complicando un poquito, ¿no? Porque si esto fue lo que vimos que era lo que más pesa y resulta que es que no existe, entonces ¿cómo así que pesa? Si no existe. Existió, pero es que sí, es que no existe, el pasado. Uno es el que No existe el lo tiempo, pero las experiencias sí son las que las las vivencias. vivencias. Uno lo renueva con los pensamientos. Relativo. Bien, ese pasado pesa simplemente porque nosotros decidimos ubicar al observador aquí y no aquí, ¿sí? Entonces ese observador vuelve a jugar un papel supremamente importante acá. ¿Y qué ocurre? Que para estar en el presente, por eso decía el Buda, hay que estar en el instante de cada instante. Aquí y el ahora. En el aquí y el ahora. Y estar en el aquí y el ahora es renunciar a cualquier tipo de cosas que nos hubiera atado acá, hipotecado el pasado o dejándonos expuestos, o mejor dicho, a expensas de las expectativas del futuro. Eso está como ladrilludito, ¿no? Si todo esto que estamos diciendo es cierto, ¿qué será lo que ocurre cuando alguien dice tuve una experiencia espiritual, como dijiste tú, Jairo? ¿Qué será lo que ocurre de distinto aquí? ¿Qué factor fue el que se movió acá? El nivel de conciencia para empezar a vibrar. El nivel de conciencia para vibrar en otra frecuencia distinta. Y entonces, ¿qué te lleva a que cambies ese nivel de conciencia? Confianza. Yo me tengo mucha confianza, pero aún así a veces me da mucha brecha subir hasta por allá. La coherencia. La misma coherencia. La coherencia. A ver, es que a mí me gustó mucho cuando Margarita se tocó el corazón cuando dijo eso, ¿cierto? ¿Y qué es esa coherencia? Ya lo hemos dicho, es actuar en la misma dirección, pero eso a su vez no es otra cosa que permitir que ese corazoncito emita unos patrones frecuenciales que son capaces de involucrar al otro y rescatar una propiedad que se llama la interdependencia, ¿sí? Por eso, ya les conté la otra vez, se mueren el 40% de las células neuronales antes de que nazcamos, porque no fueron interdependientes y decidieron vivir como islitas. Eso significa que se tenían que morir porque no tenían un soporte, una red de soporte básico. Ojo a lo que estoy diciendo, una red de soporte básico. Esa red es tan importante que es la que le permite a ese ser, en un momento en que va a desfallecer, decir, red, apóyenme. Y es lo que hacemos, por ejemplo, en la meditación. Porque la red potencializa esto no de manera aritmética, sino logarítmica, y entonces hace que se expanda en ese mundo aparentemente infinito de posibilidades. A ver, retrocedamos en el tiempo unos miles de años. Imagínense ustedes, antes los antiguos decían la tierra era plana. Entonces llegábamos a un punto donde si tiramos este lapicero se iba a ir para donde, ¿cierto?
pero nunca se nos ocurrió pensar que si le dábamos la vuelta a esto podíamos literalmente caminar de cabeza, ¿no? Nosotros estamos caminando en esta posición, pero los de Australia para nosotros están caminando de cabezas, ¿o no? Nunca nos imaginamos que en un momento determinado en una parte de la Tierra hubiera luz y los otros estuvieran durmiendo porque ya era de noche. Eso, ustedes se imaginan uno retroceder el tiempo hasta por allá y pensar que eso fuera posible. Yo creo que a nadie se le hubiera pasado por la cabeza. Hasta que se empiezan a dar cuenta de estas otras cositas y empieza a surgir esa experiencia que ya por lo menos desafía el conocimiento hasta lo que se tenía por allá en esa época, ¿no? Y ni qué decir de lo que tenemos hoy acá. ¿A qué quiero llegar? Les menciono esto otra vez. Supóngase que este es ese toroide del que alguna vez hablamos. Yo no soy muy bueno aquí para dibujar, pero bueno, supónganse que es este toroide. Hay una cosa que se llaman los agujeros negros, que son esas zonas de gravedad tal que si la materia se mete ahí nunca va a poder volver a salir. Pero hay otra cosa que se llaman los agujeros de gusano, ¿sí? Así los conocen en física, donde digamos que esos agujeros de gusano son la distancia más corta entre dos puntos. Supongamos que pensar en que nos vamos a ir a vivir a otra galaxia, no compra el pasaje ahí en Rápido Ochoa y para poder hacer eso, pues imagínense el tiempo que pasaría. Eso sería simplemente impensable desde lo que tenemos hoy en día. Pero si estos agujeros negros de gusano, estos agujeros de gusano existen, esto podría hacerse en un tiempo infinitesimal. La física hoy, la física más moderna, no tiene ningún instrumento, ni siquiera medio parecido, que pueda crear un túnel de esto. Y si lo fuera a crear sería tan largo que se demoraría lo que realmente nos demoraríamos para ir allá para construir ese agujero de gusano, este agujero de gusano. Entonces nos quedamos en las mismas y lo vemos en el nivel macro. El acelerador ese de partículas famoso que tiene más de 27 kilómetros de longitud apenas sería un esposo de lo que está ocurriendo, pero ellos ya no lo ven a nivel macro, sino que empezaron a meterse, como vieron que eso era medio imposible llegar hasta por allá, se empezaron a meter en lo más micro de lo micro. Y entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que es que los átomos no eran las partículas más pequeñas, sino que detrás de los átomos estaban los quarks, y detrás de los quarks partículas aún más pequeñas que se siguen descubriendo, y ellos lo que tratan es de bombardear un protón que va en esta dirección con otro para que se choquen y genera una explosión de tal magnitud de energía que todo lo que hay aquí puede cambiar. Ustedes, yo sé que estarán pensando, pues este hombre, ¿por qué está hablando de toda esta cosa de física hoy? ¿Sí o no? Sí, ¿esto para dónde va? Vamos a aterrizarnos ya a las vivencias del día a día. ¿Qué ocurre cuando alguien tiene una enfermedad degenerativa? ¿Qué pasa en el cuerpo? Se va desgastando. Se está desgastando, se está deteriorando, se está autoatacando, es decir, se equivocaron todos los planes naturales que deberían existir para ese cuerpo, ¿sí? Y si lo fuéramos a corregir desde el mundo de la materia, entonces se toma la aspirina y lo demás, pero nos vamos a quedar en la periferia. Este bombardeo de protones que mencionaba aquí equivale más o menos a un cambio en la dimensión de la conciencia. Es decir, que para que esta célula de la cadera se comunique con la del riñón, y este a su vez con la del hígado, y esta con el corazón, y haga todo el movimiento que ya vimos con los 5 elementos, no basta simplemente con que alguien dé una orden y diga comuníquense, no. Eso significa que tiene que construirse esto, y aquí lo traduzco en otros términos: la distancia más corta entre dos puntos es la voluntad. Es la voluntad. ¿Cayeron en cuenta un poquitico de para dónde vamos? Bueno, eso significa que si alguien tiene la suficiente voluntad,
esa velocidad de la luz vista de otra manera va en un incremento tremendamente grande, ¿sí? Es decir, esa velocidad a la que vamos es la velocidad de la luz. Y eso significa que la mejor manera de comunicarnos con nosotros mismos y generar ese acelerador de partículas o generar ese agujero de gusano en nuestro interior para que la conciencia se comunique con la materia depende básicamente de la voluntad. Y la voluntad depende a su vez de una capacidad de decisión. Y quien decide necesita empezar el cambio, y para empezar ese cambio tiene que cortar. No hay otra manera. Si no se corta, no se puede alterar este proceso para llegar a la voluntad. Si no se corta, entonces no podemos llegar a la espiritualidad, porque ese camino de la materia a la espiritualidad depende de la voluntad. O sea que la voluntad es como una conexión entre la materia y la espiritualidad. Digamos que es el camino más expedito para llegar a la espiritualidad. Pero en cierto modo es la conexión porque los une. Bien, bien, eso es. Entonces, ¿qué ocurre? En la medida en que vamos desarrollando esa espiritualidad, vamos dejando un poquito lo más denso atrás. Y entonces así nos lo podamos expresar en términos de esta física. Por ejemplo, si lo miráramos desde la materia, tendríamos que dejar ese pasado atrás, porque era lo que nos estaba pesando. Y si, imagínense ustedes, yo quiero correr hasta ese extremo, y supónganse que yo desarrollo, mejor dicho, ¿cómo se llama? Pues Usain Bolt, es una pobre poma al lado mío. Y yo salgo a 1000 hasta allá, entonces recorro esos 100 metros, supongamos que está en 9 puntos, no sé cuántos segundos el récord mundial, o en 8 yo no sé cuánto. Pero en lugar de eso, yo voy con un bulto de papas aquí de 50 kilos, ¿puedo correr a la misma velocidad? Definitivamente no, ¿sí? Me frena eso porque hay algo que me ata allá atrás y entonces esto me impide llegar mucho más rápido a esa meta. Y ese algo son los apegos. Ya vamos, qué bien, sí, pero vamos por ahí. Vamos tocando apegos, vamos tocando todo eso que representa el bulto de papas. ¿Qué representa ese bulto de papas? Mi alegato con el vecino, con la señora, pensando el trabajo, etcétera, etcétera. La energía ancestral que no se ha cortado. Exactamente, esa energía que no se ha cortado y que en algún momento determinado yo tengo que tomar la decisión. Porque si no, mientras yo llego allá, muchos van a llegar primero porque iban, ¿qué? Livianos. Ligeros de equipaje. No, y que si llega, ya llega el cuerpo cansado, por eso se enferma en el llega en camino. otras condiciones, y si es que llega, ¿no? Ese sí. Súper ese ejemplo de las papas. Así Bueno, es. ¿te gustaron las papas? Todo lo que simboliza. Bien. Puede ser con yucas también. La panela pesa más. Para llegar a la espiritualidad nos tenemos que desprender de todo lo mundano. Para llegar a la espiritualidad nos tenemos que desprender de todo lo mundano, dice Fabio. De todo lo que pesa, de todo lo que pesa. No es desprenderse de lo mundano, sino No depende. trascender lo mundano. Sí, en cierta forma también. Sí. Pero queda como experiencia. Digamos que queda un registro, pero no te haces esclavo de ese registro. ¿Sí? Me explico de otra manera. Porque es que los apegos, que sería algo que nos podría limitar llegar a esa espiritualidad, si no nos desprendemos de esos apegos, sería muy difícil llegar a la espiritualidad y vale la Señor. Entonces por eso digo yo como de forma general, dejar todo eso, porque es que hasta la misma carga, el pasado que uno trae, ¿no es cierto?, que es la carga que hemos de soltar desde hace rato y que la seguimos cargando, es lo que no permite que muchas veces tengamos perfección en la espiritualidad. Excelente. O que se vaya despertando más la espiritualidad, Excelente. porque todo esto es un proceso. Sí. Como tú me dijiste, esto no es inmediato, esto es un camino. Entonces, Ojo, es inmediato, eso es un camino, pero supónganse ustedes que esto es un imán, ¿no? Y esta es una partícula que se deja imitar o que es atraída por el imán. Si yo estoy a una determinada distancia, a pesar de que este campo magnético se proyecta al infinito, es muy posible que desde mis perspectivas y mi capacidad de
lograr percibir esto, no sienta que aquí hay un campo atractor, perdón. Si yo lo voy acercando, todavía muy poquito. Aquí de pronto se empieza a sentir un poquito, y cuando estoy aquí ya siento definitivamente una fuerza importante, pero cuando estoy aquí, una fuerza mucho más importante y de pronto se pega, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de esas imágenes de Viaje a las Estrellas? De pronto empezó así y de pronto... ¿Sí? Sí. Era eso, exactamente. Entonces digamos que llega un punto en que has recorrido tal que ya no tienes que ir a esta velocidad, sino que la capacidad atractora de este espíritu es tan potente que... ¿Sí me hago entender? Si eso pasa, si esto pasa, y en lugar de ir como la tortuga comparada con un vehículo de propulsión a chorro, que es como lo que normalmente estamos haciendo, en lugar de hacer eso, aumentamos la frecuencia, entonces esta capacidad de vibración empieza a ser mucho más, y la capacidad de unirse es mucho más veloz, ¿ya? Y eso significa que no tenemos entonces que caminar ese camino tan denso todo el tiempo y seguir, porque probablemente esta distancia la recorreríamos en eones de años, ¿sí? Pero si alguien decide empezar a vibrar en un patrón vibracional mucho mayor, llega un momento en que se pegó o se pegó, pero no me quiero decir se pegó del totazo, sino de dar la conexión, la capacidad de atracción de esa fuerza infinitamente superior a esta otra de la materia, ¿sí? Que empieza, tiene que haber un cambio distinto. Y entonces ya aquí empieza el camino al contrario. Ya esta fuente, ese espíritu, genera tanta luz que es como si estuviéramos andando así de un momento a otro y el destello fuera tan grande que inmediatamente nos atrae. ¿Eso qué significa? Que nos ahorramos mucho tiempo en ese camino que estamos recorriendo. Dentro de ese crecer espiritual se puede llegar a alcanzar ese estado. Yo no tengo la menor duda. Yo no tengo la menor duda, siempre y cuando exista esto que alguien dijo. Esto. La coherencia. Pero si yo lo pienso y no lo siento, esa es la tortuga. Si además de pensarlo, no solo no lo siento, sino que no actúo como tal, eso es la tortuga con un bulto de papas. ¿Qué ibas a decir? Alejo, relacionando lo que tú estás diciendo con la meditación, entonces se me ocurre que es como cuando empezábamos a meditar, que necesitábamos más tiempo, muchos pensamientos, mucha turbulencia, y pasaba media hora, una hora y nada. En cambio ya, a medida que lo hacemos en práctica, ya llegamos más rápido a ese punto. Ya te la pillaste, ya sabes para dónde vamos. Es eso, exactamente. Al principio era muy denso, hasta el punto de que uno tosía, el otro le empezaban a brincar, el otro se sentía inquieto, el otro se sentía... Pero en la medida en que vamos haciendo el ejercicio de meditar, evidentemente no vamos en un camino, insisto, aritmético, sino exponencial. Es decir, el camino de ascenso es mucho más veloz y llega un punto en que igual el patrón vibracional es tal que te vas a unir con... Hemos acallado el ruido. Exactamente, hemos acallado el ruido. Y si tú acallas el ruido, ¿qué ocurre? Te conectas con Llega más fácil la conexión. Claro, claro. Están dadas las condiciones. Pero aquí lo bonito es que la coherencia y la capacidad de conectarse ya no solamente te atrae a ti, sino que si tú eres consciente de esto, entonces contigo van muchos otros. Emitiendo las ondas. Exactamente, cada uno está en ese proceso, algunos un poquitico más atrás en ese despertar, pero simplemente hay un puntal de lanza. Si esa punta de la lanza es atraída, todo lo que viene con esa lanza se va a pegar. Traduzcámoslo en otros términos, si esa celulita que logró un nivel de conciencia tal, logra conectarse, ojo lo que voy a utilizar aquí, con su fuente de luz, ¿qué le ocurre a todas las celulitas que están en relación con esto? Se conectan, ¿sí? Y esa fuente de luz no es otra cosa que la claridad en términos de lenguaje común. La claridad significa entonces
que cuando yo me aclaro, esa oscuridad quedó atrás. Y ustedes mismos dijeron que esa oscuridad era parte del pasado. ¿Ya? Dale. Alejo, quisiera compartir, ¿te acordás? Vos mismo me lo recomendaste un libro que estaba buscando el nombre porque no me acordaba del autor. Wayne Dyer. Wayne Dyer, sí, La fuerza del espíritu. La fuerza del espíritu. Pues ese libro se lo recomiendo, vos me lo recomendaste, lo leí y es maravilloso porque todos son experiencias y cómo poder llegar a encontrar esto. Excelente. Yo me leí uno y también lo comparto que se llama La espiritualidad de Anthony de Melo. Buenísimo. Excelente. Sí, yo como... Todo eso va en una misma dirección. ¿Alguien iba a decir algo por allá atrás también? No. ¿Quién era? ¿Eras tú? Es que se me ocurre una pregunta. Una persona que es muy indiferente ante todo, le falta mucha conciencia. Pues como que aprendiendo esto, porque no se mueve con nada, ni con lo bueno, ni con lo malo. Es una persona que... Y hay otro que pareciera tener afecto plano y que no se interesa. Y que... Entonces, ¿qué pasa? Que mientras no se toque ese germen de conciencia, y para que se toque el germen de conciencia no significa que tengamos que ser o adolescentes o adultos o ancianos. Eso no depende de la edad, sino de la capacidad de maduración de esa semilla que necesariamente tuvo que tener un terreno propicio para no solamente germinar, sino para empezar a crecer y enraizarse además. ¿Se acuerdan el ejemplito que pintamos aquí del arbolito de cómo se enraiza, pero también sus frutos y todo eso, ¿no? Eso es exactamente lo que empieza a ocurrir. Es muy posible que mucha parte del camino de tu espiritualidad te lleve a que le ayudes a germinar a esa semilla tan dificilita de tomar conciencia. Por eso las abuelas le decían a uno, tome conciencia, amigo, ¿sí? Y uno decía, ya empezó la abuela a echar cantaleta. Pero de pronto, algún momento en la vida, como que llegó esa frasecita, uy, espera tomar conciencia, ¿sí? Si esto lo llevamos, insisto, al cuerpo físico denso, ese que tiene un cáncer, ese que tiene una enfermedad reumática, ese que tiene una enfermedad autoinmune, ¿cómo podrá recorrer más rápido el sendero para no quedarse en lo denso que es el agujero negro que representa el cáncer o que representa la enfermedad autoinmune o que representa la fiebre reumática, por decir algo? ¿Cómo podrá hacerlo para que no tenga que entonces sufrir el camino este tan denso de tener que ir como la tortuga cargando el bulto de papas, ¿no? De como darse cuenta, es como caer en cuenta así como el alcohólico anónimo que cuando llega lo primero que hace es realmente reconocer lo que tiene para poder empezarlo a trabajar por medio de la coherencia y la voluntad, porque si no, no alcanza. Cuando el alcohólico reconoce eso, da un paso cuántico, un salto cuántico, ¿sí? Y entonces no tiene que esperar al pasito, sino que hay un despertar, hay un clic, hay un switchecito que se enciende que te dice y hace, en el ejemplo que acabo de ver, pues, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que no hay que esperar a hacer los 38 cursos de la iniciación, no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, además de no sé qué, de todos esos cursos, sino que simplemente hay que comprometerse. Y comprometerse es pensar, sentir y actuar en la misma dirección, es decir, ser coherentes. Hay mucha gente que dice, yo vivo espiritualmente porque le ayudé a esta persona a estudiar, ¿sí? ¿Ustedes creen que eso sea vivir espiritualmente? No. En fin, es más, el que vive espiritualmente ni lo menciona, ¿sí? Porque entonces escuchamos aquello de que tu mano izquierda. Entonces, ¿qué pasa? En ese ejemplo que estábamos poniendo, ¿qué es lo que le quitará masa, densidad a eso que representa la enfermedad? Sí. Hay con entender por la actitud. También, la actitud. Que en ese ejemplo, en el que yo estoy hablando de un cáncer, de una degeneración articular, de una enfermedad autoinmune, ¿qué será lo que permite que no tenga que ir en ese camino tan denso y facilite la llegada, si ustedes
asimilaron el espíritu con luz, ¿qué será lo que permite que se llegue más fácilmente a ser Renacer, renacer, bien, parte, la conexión aceptación. con la luz, Pero miren lo que dijimos aquí. Conectarse. la conexión. Conectarse con la serena. Sí. Falta. Falta algo. Le falta algo. Tener conciencia del Dijimos que en la medida en que vamos ganando en velocidad, Soltar el Se nos va. pulso. acercamos cada vez más ¿a qué? La luz. Claro, a la luz. A la luz. Entonces, ¿qué hay que ganar? Velocidad. ¿Y cómo se gana velocidad? Soltando. ¿Acelerando necesariamente? No, Cerrando todo libre de atrás. equipaje. Con el Levedad. Miren, reduciendo el... La voluntad. Exactamente. Reduciendo El las camino. distancias. ¿Y qué reduce la distancia? La voluntad. Ustedes saben qué les estoy diciendo yo aquí hoy. ¿Ah? Cosa más enredada. ¿Te parece real? No, es tan interesante, lo dije así, porque tiene tanta profundidad que tiene que mirarse casi que con lupa para alcanzar eso. Porque es que yo creo que uno de los defectos de nosotros los seres humanos es el ejercicio de la voluntad. Uno. Y segundo, que dentro de las materias también que estudian todas estas cosas, por ejemplo la filosofía, que es la oposición entre la materia y el espíritu, y esa es la gran batalla entre los filósofos, también se llega a tener tantas inquietudes y tantas cosas que no se puede llegar a una conclusión definitiva y de una voluntad absoluta. Que dicha que la alcancemos, pero te digo que es complejo, no porque sea El enredado. problema como es enredado. ese, que hay gente que recibe la filosofía como eso que separa la materia del espíritu, pero en realidad es exactamente lo contrario, es lo que fusiona la materia y el espíritu. Es el ejemplo que les he puesto del cuerpo calloso. Entonces en anatomía nos decían es lo que separa los dos hemisferios, en realidad es lo que une los dos hemisferios, ¿sí? Si no existiera ese puente, el hemisferio derecho no podría comunicar con el izquierdo, así. El problema es que nos hemos quedado en la mirada densa de la materia, entonces tendemos a hacer el separatismo. Y es exactamente todo lo contrario. Se trata, miren que están tratando de hacer los físicos acá, hacer una fusión, pero a través de la fisión se llama eso en física. Es decir, del choque violento, ¿sí? Y uno tiene muchos caminos para llegar a eso. Uno puede elegir el del choque violento, pero posiblemente resulte más de uno por ahí lesionado, ¿cierto? Imagínense donde dos protones se chocaran aquí en la esquina. Desaparece Colombia. Así de sencillo, esa es la bomba de protones. No es eso. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es, ahorrémonos un camino, ahorrémonos unas distancias, generemos la distancia más pequeña entre esos dos puntos, entre la materia y el espíritu. Y no hay otra manera de hacerlo que a través de esa voluntad. Y acuérdense, la voluntad viene del arte de la volición. Y el arte de la volición significa elegir. Entonces cada uno elige, y ese es el camino que nos pusieron, el libre albedrío. De la abolición. Volición con V, volición, como dirían, los españoles dirían volición. Bueno, eso es algo así más o menos. Volición. Entonces ese arte de la volición nos lleva a que cada uno de nosotros en verdad puede elegir, pero para uno tener una sabia elección tiene que tener un nivel de Conciencia. Ahora, pongámoslo, dime Jairo. pero para reducir la distancia entre la parte de la densidad y la luz, se hace a través de la voluntad, pero es como reduciendo esa carga que ya hemos pasado, pues. Por supuesto, es liberar, es andar ligero de equipaje y esa carga es el pasado, pero también las expectativas, ojo con eso, porque siempre lo miramos hacia atrás.
pero también a veces las expectativas pesan tanto que nos bloquean. Yo sí iré a ser capaz con eso. O yo lo que ansío es tener casa, carro, apartamento, beca y todo lo demás, y es tanta la ansiedad que me derrumbé, no fui capaz con ese voltaje que tenía que soportar. En otras palabras, es decir que la voluntad está en qué tiempo. Presente. Perdónale, volición, ¿me lo define en un momento, por favor? El arte de elegir. ¿Sí? Es eso. Libertad para elegir. Entonces, pongamos ejemplos de la vida cotidiana. Alguien tiene hijos o alguien tiene una pareja y empieza esta fricción por cualquier circunstancia. Porque es que esta pareja no me ha podido entender, es que definitivamente tú no me entiendes, ojalá te pusieras en el lugar mío para poder entender. Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo cuando estoy repitiendo eso? Ojalá te pusieras en el lugar mío para poder entender. Y estoy llenándome de peso yo mismo. ¿Sí? Yo mismo. Y en ese, ya lo dijimos, necesitamos velocidad para llegar mucho más rápido a la luz. Si necesitamos más velocidad para llegar mucho más rápido a la luz, tenemos que liberarnos de eso. ¿Vale la pena esta discusión? ¿Realmente es constructivo esto de lo que estamos hablando? ¿Realmente esto que estamos teniendo entre los dos contribuye a que los dos vayamos ligeros de equipaje? Porque en el ejemplo de la lanza, si el de la punta está sin carga, pero el de atrás lleva una carga infinita, pues igual va a detener la lanza, ¿sí? El peso puede estar aquí, entonces ser tan fuerte que haga esto, ¿sí? O el peso puede estar acá y hacer esto y entonces tampoco se va a llegar hasta acá, ¿sí? Entonces eso significa, en ese camino, todos tenemos que estar juntos y crear redes, y por eso la manera más fácil de aligerar las cargas es a través de la red, o de la interconexión, o de la interdependencia. Yo siempre pongo el ejemplito, el santo de la procesión cargado por 4 personas, pesa. Ustedes los ven que cada rato tienen que descargar y la almohadilla y tal cosa, pero lo cargan entre 8 y ya no tanto, y si lo cargan entre 20 ni lo sienten. Entonces diríamos que solo uno no logra llegar a ese nivel de conciencia en espiritualidad. Es posible que alguien se escape a la norma, pero no se te olvide, el 40% de tus neuronas se murieron por esa causa. Puede que de pronto una se escapara y finalmente se escapó, se salvó, pero se da cuenta, me tengo que unir. Tarde o temprano, puede que esa se escape al principio, pero si se salvó, no se puede quedar aislada, porque entonces, ¿de qué va a sobrevivir? Necesita de una red. Por eso nos da tanta dificultad a veces trabajar en grupo, y por eso a las células nuestras les da tanta dificultad trabajar en grupo, porque dejan de comunicarse, y si se pierde esa comunicación, entonces ¿qué pasa con ese hígado que no entendió que tenía que trabajar en grupo? Claro, se vuelve denso y se enferma, ¿sí? Y si se vuelve denso y se enferma, entonces ¿qué? Entonces, Por eso es que no hay que vivir las emociones en soledad. importantísimo eso que acabas de decir. Si tú vives las emociones en soledad, es tan densa esa información, es tan densa, que le queda pesando a esa celulita y se forma una célula diana, y ese es un foco que va a disparar en la periferia un comportamiento que densifica la materia. Entonces a alguien lo pueden operar de su tumor primario y posiblemente le quita fuerza al tumor secundario. Si mataron al capo, es muy poco probable que los otros resistan, pero aún así alguien puede seguir en ese proceso, ¿sí? Y resurgir un nuevo capo. Y entonces, ¿qué hacer para que no resurja ese nuevo capo? Es cambiar las condiciones, ¿sí? Si se cambian las condiciones, si se cambia el territorio, si se eleva el nivel vibracional, simplemente ya esa semillita que pudo haber quedado sembrada para que germinara otra vez otro capo, no encuentra el terreno propicio, se debilita a tal punto que no es viable. ¿Qué es lo que se
ocurre, qué es lo que pasa cuando alguien hace la remisión, cuando alguien se recuperó por completo. No es otra cosa que encontró la luz, dicho de otra manera. ¿Por qué? Porque aprendió a acordarse que está conectado primero con la fuente, llámenlo como lo quieran llamar. 2, redescubrió que era capaz de pensar y que sus pensamientos dependían de él. Y 3, volvió a rescatar lo que hemos dicho aquí tantas veces, la capacidad de asombro, y que quien más se asombra es un niño que vive en la leve edad, en la levedad, no en la grave edad. Y el que vive en la levedad, entonces no carga peso. Por eso ese niño interior tiene que despertar en un momento en el que la cosa sea tan densa que sintamos que no somos capaces de soportar eso tan pesado. Y si logramos despertar el niño interior, entonces empezamos a gozar, y eso significa soltar peso, soltar peso, soltar peso. Y ahora sí que se tengan fino. Voy en cámara lenta hasta allá al fondo, pero aún en cámara lenta voy súper veloz, ¿sí o no? Porque me estoy encontrando con ¿qué hay allá al fondo? La luz. La fuente, la luz, el origen, allí a donde todos tenemos que volver a llegar, a ese contacto, ¿sí? ¿Qué pasó? Dicho de otra manera, estar enfermo es perder el contacto. Estar enfermo es perder el contacto. Alejito, ¿cómo se pierde esa vibración? ¿Cómo que perdón? Pues, como digamos, como darle un colchoncito bueno, como a esa vibración que se debe tener para poder hacer el camino en la ayuda de la voluntad. Lo más elemental, el silencio. Dios habita en el silencio. Si tú logras ese silencio interior, le quitas peso a las emociones. Y las emociones, ya lo dijimos, se condensan en el cuerpo físico. Eso ya lo hemos dicho tantísimas veces. Y por eso decimos que en ese sentido vamos de la materia, el cuerpo físico etérico, al cuerpo emocional, al cuerpo mental, al contacto con el alma, al contacto con el espíritu, al contacto con la chispa divina. En otras palabras, lo que yo estoy diciendo aquí en toda esta noche es: no te alejes de la fuente, vuelve a acercarte a la fuente. Respeto todos los credos, visiones religiosas, todo lo que ustedes quieran, pero hay que volverse a acercar a la fuente. Existe una fuente, y de esa fuente emanó esa fuerza tan grandota que fue capaz de darnos origen. Como el tema del silencio es como de todas maneras guardar un equilibrio entre el silencio con uno y el contacto con el otro y con el mundo. Pues porque si uno o está todo el tiempo en silencio y pues ya como que no es de aquí, ¿o qué? Cuando uno habla del silencio, yo no me refiero a la ausencia de palabra. Me refiero a que quien es verdaderamente elocuente no utiliza palabra ociosa. No, pero digamos, yo entiendo el tema de lo que sean de silencio, no me refiero a quedarse callado. Claro. Pero es como ese contacto con uno. Descríbeme ese silencio con otra palabra. Alguien, ayúdele. Llamar a un amigo 50-50. Escucharse. Quietud. Es escucharse. Actitud de escucha. O sea, estar como digamos así, al acecho de uno mismo, sí, como pendiente de mí todo el tiempo. En otras palabras, interiorizarse. Ajá. Por eso lo decimos tantas veces, en el arquetipo del buscador y el amante, la gente está buscando allá afuera, y 20 cursos de esto, y otros cursos de esto, y de PNL, y de coaching, y de todo eso, y después de mamera de hacer todos los cursos, y decía: hombre, pero es que yo sigo igual. Es más, yo voy allá los lunes y sigo igualito. O sea, pero hasta que llega un punto, claro, hasta que llega un punto en que uno entiende que la búsqueda no era hacia allá, hacia acá. Entonces ahí haces ese silencio, esa pausa. Para mí, lo más cercano a definir el silencio es pausa. Y en la pausa, ya lo dijimos, está el secreto de los ritmos. Y en los ritmos está la vida. Quien encuentra sus ritmos encuentra la pausa y encuentra la vida. Y por eso es tan fundamental que cada uno de nosotros se permita autoencontrarse, y cuando uno se encuentra, si verdaderamente es coherente,
esa fuerza magnética atractiva arrastra muchos más. ¿Cómo se puede lograr eso? Uno, con el ejemplo, por ejemplo. Vale la redundancia. Tú das un buen ejemplo a tus hijos, entonces esos hijos normalmente tienden a seguir el mismo camino, a menos que tengan tantos sofismas de distracción por allá que la fuerza de atracción externa sea mayor que la del núcleo central del medio de la mitad. ¿Sí? ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. A ver, esto es demasiado profundo. Esto es demasiado profundo porque implica no razonar en esto, significa interiorizar esto. Y por eso cuando yo hablo de la voluntad no me estoy refiriendo simplemente a una fuerza, a tomar una decisión, sino a una cosa muchísimo más allá. Y esto trasciende con mucho las palabras que yo pueda decir acá en este instante. Pero eso también significa que muchas veces enfermarse es decisión de cada uno. Elemental. Es decisión de cada uno. Y de cada uno dentro de un entorno. Si yo me dedico, en lugar de hacer un facilitador, ¿cómo le llamaríamos a lo contrario? Un dificultador. Perfecto. Si en lugar de ser un facilitador soy un obstáculo, conmigo vienen muchas cosas que están cercanas a mí. Si en lugar de yo facilitarte la vida, tranquilo, haz tus cosas, conservemos el patrón de respeto, pero que cada uno suene, vibre, dando su propio tono. Eso solo nos facilita enormemente el sendero, porque sé que si el otro camina más libre, también me libera a mí. Es decir, que al liberarlo, me libero. Como decía Facundo Cabral, el conquistador se convirtió en esclavo de lo que conquistó. Es decir, que jodiendo se jodió. ¿Ya? Eso para mí es una expresión impresionante. No, él decía que Diógenes se ponía muy feliz cuando pasaba por el supermercado porque se daba cuenta de cuántas cosas él no necesitaba. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es que eso es muy bello, ¿no? ¿No les parece? Eso significa, hombre, dediquémonos a facilitar las cosas. Vale la pena ese alegatico de todos los días, el sonsonetico, la cantaleta, la cosa. Esa cantaleta lleva a que alguien allá afuera no le eche tanta cantaleta. ¿Sí? Entonces, esa oportunidad que tenemos de, hombre, de facilitarle a ese ser querido, el hijo, el familiar, el vecino, el que está, el relativo, como dicen los americanos, los relatives, ¿no? Los que están ahí cerquita. Si solamente nos dedicáramos a facilitarle al otro, estaríamos facilitando enormemente. Porque ¿qué es eso? En otras palabras, servir. Sí. ¿Y servir qué es? Es poner el amor en movimiento. Y poner el amor en movimiento significa, ahí sí, entrar en otro patrón frecuencial. Aquí viene un sinvergüenza o una sinvergüenza que se llama la loca de la casa, la mente. Y entonces la mente es la saboteadora. Y entonces uno escucha esto, sí, pero muy fácil, póngalo ahí en práctica, sí, muy bonito, sí, él es capaz. Entonces me miran, no se trata de que sea yo no soy, ni mucho menos el maestro, amados míos, pero pueden consignar en la cuenta número 1004. No, dense cuenta de eso, dime Jaime. Ahora dijiste algo muy importante, que quien es verdadero elocuente no usa palabras que ociosa. Y verdaderamente elocuente no usa palabra ociosa, o sea, no sobran palabras. Sabe decir exactamente lo que tiene que decir, ni más ni menos. Entonces evita ruido, lo demás es ruido en el sistema. Lo propio ocurre acá. Insisto entonces, que esto que escuchamos acá realmente se puede poner en práctica. Hay una frase muy linda con relación a eso que estás diciendo,
que si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, mejor no lo digas. Maravilloso, me encanta eso, me encanta, no lo había escuchado, me parece preciosa la frase. Y yo creo que es eso, pero yo también le añadiría, si lo que vas a hacer no deja mejor lo que estaba hecho, entonces no lo toques. Sí, porque llega, ¿no? Claro, claro. Eso se puede decir de muchas maneras. Yo vuelvo, insisto, nosotros en nuestro pequeño núcleo identificamos muchas dificultades, no solo nuestras, sino del que está ahí al ladito, el otro, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo, el hijo, el familiar, todas esas cosas. Pero si no nos hacemos responsables, si no nos cuidamos los unos a los otros, la consecuencia lógica es la debacle, que en el caso del cuerpo humano es, si esas células no dialogan con las otras, la debacle es la densidad, el peso, y el peso forma algo grave, y lo que es grave entonces tiende a acumularse y a aumentar más en densidad, y eso en otras palabras, ¿qué es? Un tumor. Por eso están colapsadas las EPS, ¿no es cierto? Porque es que el medio que se está viviendo no nos permite que para nosotros, y lo digo con un orgullo grandísimo, somos privilegiados de estar acá, y lo compartía con la compañera ahora, esto para nosotros es una bendición, porque somos privilegiados al tener la oportunidad de poder llegar a esto, entenderlo y tratar por lo menos de irradiarlo, ¿no es cierto? Yo diría que el privilegio no está en estar acá. El privilegio es poner esto en marcha. Conocerlo para dedicarlo y para darnos, ¿no es cierto? Claro, tú pones el ejemplo de la EPS. En la marcha esa que hubo hace poquito, alguien decía, hombre, si es muy fácil, si Santos quisiera acabar con la guerrilla, simplemente afiliaría a todos los guerrilleros a una EPS. Y en cuestión de meses, todos han desaparecido. Es que ese es otro, pues, yo no quiero poner obstáculos para que no me vayan a malinterpretar, ni quiero ser negativo, ¿no es cierto? Pero mira que es una cosa que se está viviendo en todo el medio casi que a nivel universal. Y entonces uno puede elegir, o me anclo a eso que está ocurriendo allá, o simplemente retiro mi energía de lo no esencial. Retirar la energía de lo no esencial es no permitir que en esta flecha imantada que iba hacia acá, estos otros imancitos que están pegados se desprendan. Si esto, a ver, dicho en un término bien paisa, una manzana podrida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Retire la energía de lo no esencial. ¿Esto es esencial? No. Ah, ya. Lo que no sirve estorba. Así es. Pero entonces eso lo pueden tachar a uno de, es que usted es un indiferente, como usted no está metido en los temas del país y no se mete a hablar de la guerrilla, de la paz, de lo otro, entonces usted es indiferente, este país no le importa. Entonces tú decides si es importante que alguien diga que es que tú eres indiferente o no. ¿Sí? Tú le pones la Siempre vas a tener eso, diga. las arandelitas tratando de pegarse para que esto pese más, ese es el saboteador, que en otras palabras se llama ego. ¿Sí? Y por eso es que es tan difícil llegar al contacto con el espíritu, porque este bendito ego pesa mucho, y entonces no permita que llegue al nivel vibracional para ¡pum!, pegarse. Pero tú fuiste la que decidió, me interesa mucho la opinión de ellos respecto a esto, o simplemente actúo por convicción y renuncio al reconocimiento o no. La santa indiferencia. La divina indiferencia. Es de ese tamaño. Esa divina indiferencia no es otra cosa que libero lo que no es mío, lo que no me corresponde. Lo que no podemos cambiar. Así es. Entonces esa es la pureza de la vibración. Eso, me encanta esa palabra que estás utilizando, Margara. Esa es la pureza de móvil. Es decir, que tu móvil no sea la recompensa, sino simple y llanamente, como decía Gabriela Mistral, el placer de servir. ¿Ya? Ese es el placer de servir. Bien, preguntas, dudas, inquietudes. O sea que si a mí, por ejemplo, que llegue un sentimiento o una situación de rabia o de amor, de cualquier cosa, yo soy la que decido si la tomo o no, si me afecta o no me afecta y punto. Elemental. Claro. Por eso te dije, es el verdadero acto de la abolición. Tú eliges, tú decides. Nadie decide por ti, nadie decide por ti. A ver, y eso muchas veces va en el subconsciente, porque a veces empezamos a vivir cosas del subconsciente que vienen al presente.
Yo decido, ese subconsciente de alguna manera ¿qué tiempo representa? Pasado. Entonces yo decido si permito que el subconsciente aparezca para construir o si simplemente sigue pesando, yo saco ese archivo del disco duro o lo vacío simplemente, ¿sí? Y le quito los datos. Pero es mi decisión. Nadie decide por mí. Yo tengo el arte de la omisión. Y en otras palabras es el libre albedrío. Es el libre albedrío. Bien. Dime. Una preguntita aquí que no me quedó muy claro, yo no estuve en esa conferencia. Todo lo que yo veo no es real, todo lo que yo digo no es real. Me quedó la duda. A ver, lo que yo quiero decir es no te dejes engañar por los órganos de los sentidos, porque es la vía que utiliza la materia para tratar de comunicarte. Pero en la medida en que vas en el camino de ascenso, vas pasando por esa pirámide en que aquí está la materia, aquí la energía, aquí la información y aquí la conciencia. Entonces, si te quedas en los órganos de los sentidos, te estás quedando aquí en una frecuencia muy densa, ¿sí? Pero si vas elevando hacia la energía, la información y la conciencia, y sobre todo la conciencia, ya aquí los órganos de los sentidos fueron trascendidos hace mucho tiempo, dándole sentido al sentido. Bueno, ahora sí vamos a meditar.